Entonces, en esta presentación vamos a hablar de qué es... ok, sí, qué raro. Ahora sí. Este, vamos a ver entonces qué es el sesgo, la varianza y la regularización. Miren, el sesgo se puede resumir en lo siguiente. Yo tengo mi problema de clasificación, mi dataset, ¿cierto? Creé un modelo, el modelo lo evalúo con los datos de entrenamiento y le va a regular mal. Y lo evalúo con los datos de prueba y le va a regular mal. Eso es tener sesgo. Es decir, es un modelo que básicamente tiene demasiados problemas. ¿Sí? No sirve, o sea, sus resultados son malos tanto en entrenamiento como en prueba. ¿De acuerdo? Entonces tal vez es que el modelo es muy simple, toca hacerlo un poco más complejo, o bueno, dan otras alternativas que ahorita las hablamos. Eso es el sesgo. Ahora, ¿qué es la varianza? La varianza es lo mismo, tengo mi dataset, tengo mi algoritmo, generé el modelo, y el modelo lo pruebo con los datos de entrenamiento y le va súper bien. Y lo pruebo con los datos de prueba y le va mal. ¿Sí? Entonces la diferencia es esta. En la varianza, tú es como que te aprendiste muy bien lo de entrenamiento, pero le va mal en pruebas. O sea, tu capacidad de generalizar no es tan buena. ¿De acuerdo? Entonces esos son los dos conceptos. Y la regularización, pues básicamente es una forma, bueno, es una técnica para resolver esos problemas de sesgo y de varianza. ¿De acuerdo? Entonces, miremos este ejemplo. En el lado superior izquierdo, acá, digamos que estos son unos datos distribuidos, solamente son datos que están en dos dimensiones, ¿cierto? Y tengo esos puntos allí y quiero encontrar una regresión, una línea de regresión, ¿cierto? O una ecuación y igual a mx más b, que me defina cómo predecir el valor del y, que es la vertical, con base en el x. Listo, no es más. Entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, aquí en Excel, yo puedo meter esto a Excel y decirle genéreme una ecuación lineal. Y él me genera, en este caso, esa ecuación lineal, me dice que tiene un 73% de R cuadrado de coeficiente de determinación. Y pues yo puedo ver que hay unos errorcitos, las barritas de colores son los errores, ¿no? Se equivocó. O sea, trato de pasar ahí como cerca a todos, pero pues tiene unas equivocaciones. Si yo en lugar de utilizar un modelo lineal, utilizo un modelo cuadrático, pues puedo tener esta solución. Aquí está la ecuación que se encuentra en Excel y me dice que ya tiene un ajuste del punto 94, sabiendo que lo máximo es 100 o 0 o 1. Y pues ya vemos que igual tiene todavía errores, ¿cierto? Todavía con respecto a los datos originales tiene algunos errores. Con este ya no tiene error, con este tampoco o muy poco. Entonces dije, no, pongámosle un polinomio grado 3. Entonces él vino y generó el polinomio grado 3 y me dice que el ajuste es 100%. Y es efectivo, ustedes miran la gráfica y ya no hay errores. Está pasando exactamente por todos los puntos. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Cuando ya después llegan los datos de evaluación o de validación, que son por ejemplo estos datos rojos, ¿cierto? Cuando yo meto en este caso, el polinomio grado 1, pues sí, esos datos rojos siguen teniendo unos errorcitos, ¿cierto? Meto el modelo cuadrático y los errores son casi nada, si se dan cuenta, sí hay errores, pero están muy bajitos. Y meto el polinomio de grado, bueno, 5 en este caso, y al hacerlo, tengo errores, tengo errores, tengo errores, tengo errores, ¿sí? Entonces, fíjense, esa es la diferencia entre varianza o sesgo o bajo ajuste y, digo, sesgo, en este caso, en este de aquí arriba estoy teniendo vías o sesgo o bajo ajuste, es decir, tengo problemas tanto en entrenamiento como en evaluación, ¿cierto? En este de aquí estoy teniendo problemas solo en validación, en entrenamiento no, perfecto. Entonces a eso se le llama sobreajuste o alta varianza, ¿de acuerdo? Y por este lado, pues en últimas está como bien, o sea, casi no tiene errores en entrenamiento y casi no tiene errores en validación. En últimas,
la cosa es como en la mitad. Yo no puedo tener un modelo muy simple para algo que no sirva ni para entrenamiento ni para prueba, ni un modelo tan complejo que le vaya muy bien en entrenamiento y mal en pruebas. La cosa está aquí en la mitad. ¿De acuerdo? Ahorita lo vemos con otra gráfica, que es esta. Es decir, la complejidad del modelo. Aquí son modelos súper simples, aquí son modelos súper complejos. ¿Sí? Y el modelo ideal, el modelo, en este caso, para el caso que vimos, el cuadrático, ¿cierto? Allí está el modelo más apropiado. Los que están aquí, los que normalmente están en bajo ajuste, pues tienen bastante error, tanto en entrenamiento como error en validación, ¿cierto? Pero los que están de aquí para allá, fíjense que su error en entrenamiento cada vez baja más, entre más complejo es el modelo, pero el error en validación se va para las nubes. Entonces, por eso es que se dice que la alta varianza o el sobreajuste se da cuando el modelo es muy complejo y se aprendió casi que de memoria, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, esto es sesgo o bias, que es como lo presentan en la literatura, o bajo ajuste, y de aquí para allá es varianza, alta varianza o sobreajuste. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, sesgo es igual a bias, bajo ajuste, o también lo conocen como underfitting. Y por el otro lado, varianza o sobreajuste o overfitting. Esos se definen por lo que decíamos: sesgo, alto error en entrenamiento, alto error en validación o pruebas, como lo llamemos; varianza, bajo error en entrenamiento, alto error en validación. Pero ¿cómo resolvemos el sesgo? Usando un modelo más complejo. ¿Sí? Es posible que el modelo que estás usando es muy simple y no es capaz de sacar el conocimiento que se tiene en ese dataset. O en algunos casos, tal vez es que el dataset tiene digamos, algunas cosas que no dejan que el modelo aprenda. Ejemplo, si usted tiene muchos registros en donde tiene, por ejemplo, 4 atributos y encuentra muchos registros que tienen los mismos 4 atributos, o sea, los mismos valores en los 4 atributos, pero la mitad son de una clase y la otra mitad son de otra clase, pues eso está faltando tal vez un atributo adicional que los ayude a separar unos de otros. ¿Y eso por qué se da? Porque recuerden que nosotros nunca tenemos la realidad en los datos, tenemos una parte de la realidad. Entonces, si podemos encontrar ese atributo o esos 2 atributos adicionales, podemos que encontremos la forma de separarlos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, uno puede decir que la regresión lineal, los árboles de decisión están aquí en el lado izquierdo, son muy simples en general. Pero si tú te vas al lado derecho, puedes hablar de redes neuronales profundas, ¿cierto? Y si viene un poquitico más acá, están los ensambles, XYBox, Random Forest y demás. Entonces, básicamente hay como una clasificación. De hecho, hay una gráfica que se utiliza mucho cuando uno explica, cuando uno introduce el tema de explicabilidad de la inteligencia artificial, y está como esa gráfica de los más simples hasta los más complejos. Entonces, se las puedo mostrar luego. Bueno, por el otro lado, la varianza, ¿cómo se resuelve? Pues utilizando un modelo que generalice un poquito mejor, es decir, uno menos complejo, ¿cierto? Porque ya me fui muy complejo, entonces me devuelvo. Eliminar o reducir atributos. Tal vez aquí lo que puede suceder es que tal vez hay atributos que no sirven, que son redundantes, entonces hay que hacer también eso. Y lo otro es obtener más datos de ejemplo, más instancias, más muestras. En general, y aquí esto lo van a encontrar en la literatura como el trade-off entre vías y varianza, o sea, como cuál es o sea, si pongo un modelo muy simple me voy para vías, si pongo un modelo muy complejo me voy para varianza. Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar el que esté ahí en la mitad? Normalmente lo que se aconseja siempre es tratar de priorizar los modelos más simples, ¿sí? Y si usted quiere lo va haciendo un poquito más complejo. Ejemplo, ya me di cuenta que llegué a una red neuronal, un multilayer perfecto, varias capas, digamos capas densas y demás. ¿Qué sucede? Pues la intención de uno es tener el mejor resultado, entonces mete 10 capas con 50 neurones por capa. Pues puede que sí, le va bien, pero cuando entren a prueba le va mal. ¿Por qué? Porque ya puso muy complicado el esto. Entonces, normalmente lo que se recomienda es empezar al contrario. Una capa en la mitad con un cierto número de registros. Después, poner otra capa.
Después poner otra capa o agregar más neuronas, pero irla creando desde lo más sencilla hacia lo más complejo. Eso, digamos, es un poco la guía que uno debe seguir. Y no hacer lo contrario, ¿sí? Porque después usted pone una compleja y la empieza a desbaratar, a bajarle, y llega un punto en donde, ay, aquí ya como que fue bien, pero de todas formas se quedó con un modelo todavía complejo, ¿de acuerdo? Eso porque en la literatura hay algo que se conoce como la navaja de Ockham, el Ockham razor, que básicamente dice, si tú tienes dos soluciones a un mismo problema y las dos soluciones dan más o menos el mismo nivel de calidad en la solución, escoge la más simple. Entonces, si tú tienes aquí un árbol de decisión y tienes aquí un ensamble complejo, y los dos dan un 93% de calidad frente a un problema de clasificación, yo escojo el decision tree, porque es mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces siempre se busca tener eso por allí. Bueno, ¿y qué es la regularización? La regularización es una técnica que dependiendo de cuál algoritmo la está usando, pues lo hace de alguna forma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es eso? Pues tratar de que el modelo que se vaya construyendo sea simple. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un problema de regresión en donde tengo 10 variables X y su variable objetivo, entonces el modelo por defecto usa las 10 variables, ¿de acuerdo? Un esquema de regularización es que él trate de hacer algunas variables cero, o sea, por su coeficiente es cero, es decir, no me interesa la variable, ¿cierto? Si es una fórmula Y igual a coeficiente 1 por la edad, más coeficiente 2 por el sexo, más, y así sucesivamente. Si yo al coeficiente le pongo 0, pues en última estoy anulando la variable, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, hay diferentes formas de hacer esa regularización. Por ejemplo, en la regresión lineal, normalmente lo que se utiliza es el algoritmo de ascenso o descenso de la colina, o en este caso, en su versión que es derivable, que es ascenso de la colina, ¿cierto? El algoritmo de descenso de la colina lo que hace es optimizar una función, es decir, tú tienes los puntos en el espacio y él define unos coeficientes, da una línea y mira qué tanto se equivocan. Y ese que tanto se equivoca es ese valor. Los y reales menos los y esperados, los que están allí, y se saca ese promedio de qué tanto error cometió. Y con ese error que cometió dice, bueno, ¿cómo me fue? Y sacan las derivadas de eso y van tratando de encontrar los cambios en los coeficientes hasta que llegan unos coeficientes que llegan a disminuir ese valor a lo máximo posible. ¿De acuerdo? Entonces, esa es su función. Básicamente tiene una fórmula, inclusive eso tiene una representación por multiplicaciones de matrices y no sé qué, que saca el resultado exacto, pero cuando el problema es muy complejo, normalmente la multiplicación de matrices no es la mejor alternativa, sino es hacer uso de un algoritmo de optimización. Quienes vieron metabrísticas, puede ser hasta una metabrística. Normalmente no se recomienda porque es más lento. ¿Qué sucede? Usted a esa fórmula le agrega un peso, y el peso está relacionado con los coeficientes. Los alfas son los coeficientes. Entonces, entre más alfas haya, pues quiere decir que esta fórmula va a tener mayor valor, porque se está sumando. Y si usted está buscando minimizar, pues usted va a buscar que los alfas sean ceros. Entonces, los alfas son ceros, entonces va a poder minimizar eso. Entonces, básicamente es que los algoritmos, en este caso los de regresión, lo que hacen es ponerle a su función objetiva, a lo que quieren optimizar para encontrar la mejor solución, la mejor ecuación lineal, le ponen ese contrapeso para que los coeficientes que se generen, muchos lleguen a tender a ser cero, ¿cierto? Y entonces pues el modelo es más sencillo, más simple. Si yo tenía 10 variables y me quedaron solamente 4, pues quiere decir que el modelo con solo 4 variables puede predecir y... ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de la regresión lineal hay varias formas de hacerlo. Esta es la fórmula Rich, que lo van a encontrar luego cuando estén utilizando Python. Van a encontrar un algoritmo Linear Regression y van a encontrar otro algoritmo que se llama Rich y van a encontrar otro algoritmo que se llama Lasso y van a encontrar otro algoritmo que se llama ElasticNet. Esos todos son variaciones de la regresión lineal. El Rich lo que hace es que castiga los coeficientes basado en el valor del, digo, aquí no son los alfa los coeficientes, sino los teta,
los teta al cuadrado. Entonces, entre más valor tenga, pues va a ser peor el peso, entonces va a obligar a que desaparezca más. Y hay otra que se llama la lazo, que en vez de utilizar el elevado al cuadrado, saca es el valor absoluto de los coeficientes, ¿cierto? Esa es la Ricci. Y bueno, eso está. Ahora, en las fórmulas normalmente incluyen unos coeficientes, en este caso los alfa, que es para ver qué tanto le va a poner de peso a esos coeficientes. Si uno le pone mucho peso, pues en últimas él va a tratar de que todo sea cero, o sea, que desaparezcan los. Si uno le pone muy poquito o ponga que le puso cero, pues quedó la regresión lineal normal, ¿cierto? Entonces, bueno, ese digamos es el comportamiento. Y en otras, la regularización. En las redes neuronales, por ejemplo, normalmente cuando se está haciendo el proceso de entrenamiento no se utilizan todas las neuronas, sino que yo no sé si ustedes más o menos tienen idea de cómo funciona el entrenamiento de una red neuronal. Voy a resumirlo fácilmente. Yo tengo un dato de entrenamiento, se lo meto a la red neuronal. La red neuronal tiene varias capas, entonces eso va pasando por capas y al final entrega una respuesta. Si la respuesta fue buena, súper. Si la respuesta fue mala, entonces se empiezan a repartir las culpas de para atrás con el algoritmo de propagación hacia atrás, el backpropagation. Él empieza a devolver y dice: a usted le toca cambiar sus pesos de este valor a otro valor porque usted tuvo culpas, y se devuelve para atrás hasta que llega hasta el inicio. Entonces, esa repartición de culpas normalmente se hace con todas las neuronas. O sea, todas tuvieron la culpa en algo. En este caso, ese proceso de para atrás no se hace con todas, sino que algunas no se utilizan para hacer que el modelo no se sobreajuste. Como se supone que estos modelos, al ser complejos, tienden a sobreajustarse, entonces él va quitando cosas para que esas no se modifiquen, y en el siguiente dato de entrenamiento se hace lo mismo, se mandan hacia adelante, tuvo errores, reparte culpas, pero en esa repartida de culpas ya son otras neuronas las que se apagan, las que no se le modifican los valores. Entonces eso hace que el proceso de entrenamiento de una red neuronal que sea, digamos, mucho más sencilla. Bueno, ese es dropout. El decaimiento el decaimiento de los pesos está basada en la modificación de la función de optimización. Cuando uno está haciendo el proceso de backpropagation, hay una fórmula específica que define y saca las derivadas. Allá le colocan unos pesos, digamos, sí, una fórmula que le da pesos a la existencia o el uso de los vectores específicamente de cada una de las neuronas. Entonces, el decaimiento de pesos es el que se parece más a hacer uso de lazo o de Ricci, dependiendo del vector, del peso que usted le ponga. Y el dropout es otra forma, que es el de apagar las neuronas de la red neuronal. Y bueno, hay otras formas. El aumento de datos. El aumento de datos es una forma de hacer el incremento de muestras que pueden ser necesarias para que el algoritmo pueda obtener un mejor resultado. Hay partes o hay puntos específicos de aplicaciones en donde es fácil hacerlo. Usted, por ejemplo, está entrenando algo con fotos, pues si usted coge la foto, la difumina un poquito, la desplaza, o sea, usted puede hacer muchas operaciones básicas de traslación, rotación, difuminación, que te pueden generar otra imagen, pero que sigue siendo de la misma clase. Entonces allí es muy sencillo, ¿cierto? Y pues uno no tiene como mucha duda de que los datos que se están generando tengan problemas. Pero cuando son datos de estilo los que hemos utilizado, por ejemplo, en el dataset de medicamentos, en donde yo tengo sexo, género, no sé qué, pues generar datos allí, pues como que no. Por lo menos en medicamentos yo creería que no, o en el área de salud se hace como bastante riesgoso. Pero ¿qué sucede? Nos ha pasado, bueno, ya no tanto, pero antes me pasaba que yo utilizaba una técnica que se llama Smooth en Python, que lo que hace es aumentar datos, generar datos en forma artificial, de alguna forma específica. Y eso en general me generaba modelos que eran mejores que si no usaba Smooth, ¿sí? Más precisos, que funcionaban bien tanto en entrenamiento como en prueba. Entonces yo dije, en el último año me han pasado ya varias cosas que no me han mostrado que es tan bueno. Como todo, toca usarlo y mirar si realmente funciona o no funciona para resolver el problema si tú tienes un problema de sobreajuste. ¿De acuerdo?
Y por ejemplo en redes neuronales también se utiliza lo que se llama la parada temprana. La parada temprana es que el algoritmo se va entrenando y va logrando unas métricas de calidad y llega y se da cuenta que haciendo cambios empieza a empeorar. Entonces él se devuelve y dice, no, me quedo con lo anterior, que está mejor. Esa es la parada temprana. No seguir como tratando y tratando y tratando, sino que se dio cuenta que llegó un momento en que bajó y después volvió a dañarse, como que el camino de cambio de peso no está funcionando, entonces él dice, nos quedamos con la anterior. Esa es como la parada temprana. Y bueno, en últimas, fundamental tener claro qué es el problema de sesgo y vías, ¿cierto? Ya de sesgo, vías, varianza y regularización. Ya digamos las formas específicas como lo hagan, pues cuando uno esté utilizando el algoritmo sabrá cuál estrategia está utilizando, ¿de acuerdo? El caso es que, ¿qué es lo que busca la regularización? En general, que el modelo sea más simple. Básicamente es eso. ¿Sí? Es una técnica para que un modelo o un algoritmo HCA genere un modelo que sea un poco más simple que lo que podría haber sido sin usar la técnica de regularización. ¿De acuerdo? Bueno, eso con respecto al tema de sesgo, vías, varianza y regularización. Ahora voy a introducir otro tema que es los ensambles. ¿Qué son los ensambles? Los ensambles normalmente buscan que no trabajemos con un solo algoritmo, un árbol de decisiones. ¿Sí? Entonces miren, este se llama voting y normalmente no se utiliza. O sea, simplemente como introducción. ¿Sí? O sea, en general no lo ve uno muy comúnmente utilizado. Entonces, tengo un problema, utilizo varios algoritmos, entonces el problema es de clasificación. Entonces yo, por ejemplo, el clasificador 1 es un Naive-Bayes, el clasificador 2 es un Decision Tree, el clasificador 3 es un KNN y así sucesivamente, ¿cierto? Son clasificadores normales. Esos clasificadores dan una respuesta a todos los registros de entrenamiento, cada uno predice algo. Y aquí aparte, básicamente hay un conteo. ¿Quién gana? Entonces, para el primer registro, en este caso, 3 dijeron clase 1 y 2 dijeron clase 2. Pues ganó clase 1 para el primer registro. Y así hace con lo mismo con todos los registros. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el mecanismo más sencillo. Cuando se dice aquí de clasificadores, normalmente son clasificadores vistos como expertos de diferente área, ¿no? El primero es un matemático, el segundo es un ingeniero físico, el tercero es un ingeniero de sistema. Cada uno vio su problema y lo clasificó con su conocimiento, ¿cierto? Con su forma de resolver el problema. Y después otro dice, bueno, que más votos sacó y ya, se acabó el problema. Cuando es un problema de regresión, como lo que cada uno va a decir es un número, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la nota promedio que yo espero que este chico cuando entre a la maestría se gradúe? Ah, no, el promedio va a ser 4.3, el otro va a decir no, 3.8 y así sucesivamente. Entonces, cuando es así, en vez de hacer un conteo, él coge todos los valores y los promedios. Suerte. ¿Sí? Y se acabó el tema. Bueno, ese es el voting, que es el más básico. Después le sigue que es el bagging. El bagging es la misma idea, pero con una pequeña diferencia dos pequeñas diferencias fundamentales. La primera es que los clasificadores normalmente son clasificadores débiles. Entonces tú en general no pones un árbol de decisión, un decision tree como el que nosotros utilizamos en las clases anteriores, sino utilizas un random decision tree, un árbol más aleatorizado y pequeño en profundidad y sí, pequeñito. Entonces, eso es lo que llaman clasificadores débiles. Y adicionalmente, fíjense que el dataset no entra directamente a los clasificadores, sino entran muestras diferentes. Eso es lo que se llama bootstrap, que es hacer muestreos aleatorios con reemplazo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 100 registros en mi dataset de entrenamiento y voy a generar un muestreo para el primer clasificador, en ese muestreo yo lo puedo hacer también de 100 registros o lo puedo hacer de menos, pero digamos que fue de 100. Pues si lo hago de 100 y estoy sacando al azar
pues puede que un registro quede 2 veces o 3 veces, o no quede, ¿cierto? Seleccionado en esa muestra. Y eso es lo mismo que se hace para todos. Es decir, cada uno de esos clasificadores va a recibir su dataset de entrenamiento, pero no el mismo de todos, va a ser diferente, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos pues genera su modelo y al final va a hacer una predicción. Pero como puede suceder lo mismo que las predicciones no sean iguales, después se hace un conteo. ¿Gana quién? Pues gana la clase que haya sacado más votos, ¿de acuerdo? Entonces ahí sigue siendo una votación. Puede ser, en el caso, eso es lo que se llama la votación dura, es decir, 5 dijeron clase 1 y 2 dijeron clase 2, perdió clase 2, ganó porque fueron 5, ¿cierto? En otros casos se hace lo que se llama la clasificación blanda, es que cada clasificador no dice simplemente gana el clase 1, no, dice para mí gana clase 1 con el 75% y pues obviamente el otro con el 25%. El otro dice, ay sí, para mí gana clase 1, pero ganó con el 51 y el otro con el 49. Entonces lo que se hace es que se suman las probabilidades de cada clase y se toma la decisión con base en eso, y no simplemente con que yo dije gana clase 1 con 51 versus 49, ¿sí? Sino que se tiene en cuenta cuánto es la probabilidad o la confianza que se tiene sobre la estimación. Entonces se saca de allí y se toma la decisión final. Esto es Bagger, ¿sí lo tienen claro? Entonces el dataset original se muestrea con lo que se llama bootstrap, es decir, muestreo aleatorio con reemplazo. Pueden salir registros repetidos o inclusive no incluirse algún registro, ¿de acuerdo? En cada una de las muestras. Los clasificadores son clasificadores débiles, ¿cierto? Sencillitos, pequeñitos, que juntos son fuertes, ¿sí? Y por eso el Random Forest es un clasificador complejo y fuerte. En general es muy bueno, funciona bastante bien. Yo no sé si han visto no sé, en varias películas, pero me imagino la esta de los monos, ¿cómo se llama? El planeta de los simios. Hay una parte en donde el mono mayor ahí dice, coge una rama y la parte, dice, esto es un mono solo, y coge después un montón de ramas y la trata de partir y no es capaz. Es un poco la misma filosofía de estos métodos, es decir, uno solo no sirve, es un clasificador débil, los resultados que nos va a dar va a ser en general malos, pero cuando yo los combino la cosa puede funcionar bastante bien. Y normalmente estos clasificadores utilizan clasificadores débiles, muchos, y normalmente ustedes cuando vayan a usar Random Forest u otros, ustedes ven que son 100, y así, facilito es 100, ¿sí? ¿Por qué? Porque funcionan es porque son clasificadores débiles que se ponen a trabajar juntos. Ahora, ¿cuál es el boosting o el boosting? El boosting básicamente es la misma idea, ¿cierto? Pero en forma secuencial. Lo anterior se puede ejecutar en paralelo, o sea, yo puedo, si tengo 5 procesadores o 5 núcleos que tengan 10 núcleos virtuales, pues yo podría lanzar de una vez los 10 en paralelo y que se hagan en paralelo. Acá no, esto sí obligatoriamente va a ser secuencial. ¿Y por qué es secuencial? Porque yo creo la primer muestra, lo mismo con Bootstrap, la creo, se la mando al primer arbolito, él define allá con cuáles les fue bien, o sea, creó su árbol y define de esa muestra que le mandaron cuáles las resolvió y con cuáles le fue mal, ¿cierto? Entonces, las que le fue mal se las encarga al siguiente árbol, tome su problema. Entonces, él coge esas muestras malas que el otro no pudo clasificar y el resto la llena con Bootstrap, porque él tiene que tener una cantidad de muestras, todos van a tener la misma cantidad de muestras. El primero todas las generaron aleatorias, el segundo las que le empaquetaron del otro que no pudo resolver y el resto las saca aleatorias con reemplazo, ¿cierto? Y él trata de resolver el problema, genera su árbol y también le quedaron unas mal. Entonces las que le quedaron mal se las manda al tercer árbol y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, básicamente es eso, el clasificador va pasando las que no pudo para acá, este señor resuelve y él también tiene unas que no pudo y las va pasando así hasta el final, ¿de acuerdo? Cuando es el momento de tomar la decisión, pues lo mismo, tengo un montón de árboles. Aquí ya no aplica el voto así como en el anterior. ¿Qué votaron? Y yo tomo la decisión.
¿Por qué? Porque cada árbol trató de resolverle problemas al anterior. Entonces, los últimos árboles que se generaron tienen más autoridad. ¿Sí? Yo le resolví, quién sabe, el problema cuántos de aquí para atrás, ¿cierto? Entonces, los votos de él tienen más peso y los votos del primerito tienen poquito peso, ¿sí? Entonces, la decisión se toma con lo que se conoce como voto ponderado. En Bagging también se puede utilizar esa estrategia de voto ponderado, pero aquí casi que es obligatorio porque el mismo diseño hace que eso sea así. ¿De acuerdo? En ese momento no podría en la siguiente capa ser más ineficiente que la anterior. Porque con los datos el primer conjunto de datos erróneos que suelta el primer clasificador es pequeño. Se me dice que tiene que darse la misma cantidad de muestras para todos. O sea, se le agrega, no, o sea, son los datos malos, los que el otro no pudo, más los otros es la muestra del dataset original, se muestren. O sea, sí, o sea, digamos, el tema es que yo estoy tratando, como me lo mandan, además yo le cambio, digamos, esos registros van a tener un peso más en la decisión. Algo así como un costo. ¿Recuerda que vimos los costos? Entonces va a tener un costo más, entonces yo voy a tratar de resolverle eso y pues en el paso, pues a resolver lo de los demás, pero también me voy a equivocar. O sea, efectivamente también me voy a equivocar. Pero ya traté de resolverle lo del problema del otro. ¿Sí? Entonces, en esa cadena que se va dando, pues cada árbol I más uno le va resolviendo los problemas al I y de pronto algunos de los anteriores, porque yo pude haber resuelto unos problemas de mi árbol anterior, pero no todos, entonces se los mando y van con más peso todavía, o sea, le estoy encargando al siguiente árbol resuelva que yo tampoco pude, ¿sí? Entonces, digamos, eso hace que el modelo también funcione bastante bien, pero lo hace muy demorado, porque tú no puedes paralelizar nada, todo es esperando a que se termine el primer árbol para hacer el segundo, para hacer el tercero y así sucesivamente. Técnicamente puedo yo construir un bagging que sea tan rápido como un árbol de decisión tradicional, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto lo paralelizo y pues en última fue la construcción de un árbol, ¿sí? Entonces eso es importante. Y hay otro que pues digamos se utiliza también un poquito menos, que se llama el staking. Bueno, esperen tantico. En la literatura, ustedes con respecto a bagging van a encontrar que por ejemplo Random Forest, que es un algoritmo también muy tradicionalmente utilizado, ese Random Forest ya es un bagging, ¿sí? O sea, su diseño por dentro es un bagging, ¿de acuerdo? Pero pues tú no tienes que coger el operador de bagging y ponerte a implementarlo, él ya viene cuadrado todo, ¿cierto? De la misma forma, así para boosting, también hay varios algoritmos con boosting, entre ellos AdaBoss, Gradient Boosting y de los más reconocidos XGBoss, ¿sí? Que son todos ya son boosting, ellos ya son hechos así como con esa forma de trabajo. Y el staking, pues básicamente, digamos que lo que le agrega es que yo tengo aquí como otro clasificador. Es decir, la decisión aquí no se toma con votación, ni con votación ponderada, sino por mayoría, sino que yo pongo un clasificador ahí, otro clasificador, ¿sí? Esa es la diferencia. Y normalmente estos modelos bases, yo he visto que utilizan modelos en general complejos, ¿sí? O sea, aquí meten fácilmente un random forest, aquí meten un super vector machine, que son modelos complejos, y al final ellos entregan los resultados y este señor dice, yo tomo la decisión con base en lo que ellos me dieron, pero es un clasificador. Entonces no es una clasificación tan simple como voto mayoritario o por voto ponderado. Ese es el staking. Todo se puede hacer en casi todos bueno, yo creo que en todos. No he encontrado hasta ahorita ningún entorno en el cual no se puedan hacer las implementaciones de estos tres, pero el que sí casi nunca se utiliza es el voting, el básico, porque pues es muy simple. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta allí? ¿No? Bueno, entonces, se me está acabando el tiempo. Quiero explicarles un par de cosas que se me han quedado de las
clases anteriores. Entonces, algo que es importante, bueno, algo que es importante es que yo les voy a pasar varios procesos de negocio que yo tengo, varios procesos de minería que tengo acá, se los paso para que los puedan revisar y demás, ¿cierto? Bueno, primero, en este, quiero mostrarles cómo sacar digamos, la importancia de las variables generadas por un decision tree. Todo esto ya lo conocen, ¿no? Recupero el dataset, ¿cierto? Lo tiro de aquí para acá, o meto y lo configuro. Genero los atributos. Este generar atributos fue el que usamos para agregar la división de sodio sobre potasio. Después selecciono atributos. Básicamente no quiero tener en cuenta el sodio ni el potasio independiente, sino ya el Na sobre K. Hago la validación cruzada que por dentro tiene un decision tree, ¿cierto? Y resulta, y voy a quitar esto, que si yo hago esto, yo no puedo ver ahí para el árbol, qué tan buenos fueron los atributos, cuáles son los atributos más importantes. Pues yo corro esto y se ve como lo hemos visto hasta ahorita, el dataset, el rendimiento con un 99% de accuracy, podemos ver aquí el árbol de decisión, y pues yo viendo el árbol de decisión yo diría, ¿cuál creen ustedes que es el atributo más importante de todos? El sodio sobre potasio, ¿cierto? Que es el de arriba, el que está más arriba, ¿cierto? Porque fue el que me ayudó a dividir más rápidamente, que hacia el lado izquierdo, hacia acá, están todos droga Y, o la gran mayoría droga Y, y por el otro lado todavía quedaron mixtos, ¿cierto? ¿Cuál es el atributo que sigue en importancia? Pues yo diría presión sanguínea, ¿cierto? Aquí es fácil, presión sanguínea. Y de aquí, ¿cuál es el atributo que más sigue? Bueno, ¿por qué presión sanguínea? Porque él de una vez me sacó todos estos como droga X y me dejó para el otro lado, para los otros lados mezcladitos. ¿Y cuál es el otro que sigue? Ahí sí está como difícil, podría ser o edad o colesterol, ¿cierto? Eso, digamos, mirando el árbol, es como el análisis que uno hace de arriba hacia abajo para tratar de encontrar la importancia de las características. Pero pues es porque es un árbol sencillo, y fíjense que cuando llegamos a edad y colesterol ya no supimos cuál es más importante. Entonces, él ya contando las instancias que van por aquí, las que van por allá y todo eso, puede sacar esa información. ¿Cómo se saca esa información? Recuerden que la validación cruzada me saca a mí una evaluación de la calidad del modelo, ¿cierto? Pero el modelo que a la final entregaría es el modelo con todo el dataset, ¿cierto? Entrenado con todo el dataset. ¿Cuántos modelos se construyen cuando yo utilizo una validación cruzada de 10 folders? Pregunto. ¿Ah? O sea, con 10 folders. Si yo hago validación cruzada de 10, ¿cuántos modelos tengo que generar al final? ¿Cuántos? 11. 10 para hacer la validación y sacar las cuentas de la matriz de la matriz de confusión y la precisión y la accuracy y lo que sea, y el que yo voy a entregar, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí, si ustedes miran, yo no tengo una patica de aquí de este operador que me permita ver el peso de las variables. Sí tengo el modelo, aquí está el modelo, pero no me deja ver el peso de las variables, ¿cierto? Entonces, pues yo ¿qué hago? Pues yo simple y llanamente de la salida de acá, que es el EXA, que es en última es el dataset, yo le pongo el árbol de decisión, ¿cierto? Con los mismos parámetros del árbol de decisión que está por dentro, porque le pongo otros parámetros, pues la embarro. Y le digo que me saque, en este caso, los pesos, ¿sí? Aquí aparecen abajo los weights. Y cuando yo corro esto, pues ya tengo esto de aquí. Decíamos que el sodio sobre el potasio tal vez era el más importante. Y miren aquí, por importancia, lo que nos está mostrando. Colesterol, primero, edad, presión sanguínea y sodio sobre potasio. Él los entrega al revés. No es intuitivo lo que nosotros pensamos, ¿sí? O sea, el primero discrimina más, pero los más importantes son los que pueden llegar hasta el final para separarlos de grupos diferentes. Entonces fíjense que para nosotros a ojo pudo haber sido la lectura de arriba para abajo,
pero realmente no lo explica así él. Él dice, es muy importante el colesterol. Si tú quitas colesterol, mira, quitemos colesterol del árbol, quitemos esto, y yo no sabría esta cosa cómo separarla. ¿Sí? Entonces para él la lectura es al contrario, ¿de acuerdo? El caso es que es importante porque cada uno de los métodos puede tener esta importancia de variables y eso básicamente nos dice como cuáles son las más relevantes para la toma de decisiones que él hace, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya está para el árbol de decisión, cada modelo tendrá el suyo. Otra cosa importante que quería comentarles, en el dataset que nosotros tenemos, bueno, voy a mostrar aquí más separadito esto para que podamos ver los nombres bien. En este dataset recordemos que hay unas columnas que son categóricas, unos atributos X, en este caso la presión sanguínea, el colesterol, el sexo, ¿cierto? Porque sexo son F y M, presión sanguínea es alta, baja y normal y lo mismo colesterol, ¿cierto? Entonces, normalmente ustedes van a ver que por ejemplo en Python, cuando ya se va a hacer el proceso de correr un algoritmo de minería de datos, no puede, o sea, se tiene que utilizar una matriz numérica, punto, ¿sí? No funciona de otra forma, ¿de acuerdo? Aquí nosotros metimos nuestro dataset de drogas y ya funcionó, ¿cierto? Pero eso es porque RapidMiner, cuando recibe eso, él hace sus propias conversiones, deja eso como una matriz numérica y entrega los resultados del algoritmo. Él lo hace, nos ahorra la pereza, pero tiene sus desventajas en ciertas cosas. Miren, por ejemplo, acá, yo estoy tomando mi dataset. Ustedes se acuerdan del dataset, ¿no? Voy a borrar esto acá. Y miremos el dataset tal cual nos lo entrega él. Este es drogas 200, es este, ¿cierto? Es este dataset, ¿sí? Y vienen los campos con alto, normal y tal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir que nos haga el favor y aplique una conversión de nominal a numérica utilizando una, bueno, voy a ponerle aquí que la estrategia sea la dummy, la más sencilla, la dummy. Y miremos qué pasa con la dummy. El dataset ¿a qué cambió? A que esta columna, que era una sola columna, que era presión sanguínea y que por dentro tenía los valores high, low y normal, quedara 3 columnas y quedaran binarias. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, ya en este caso, esta columna no sería problema, o sea, ya la tenemos numerizada. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que llama la codificación dummy, la más sencillita, ¿sí? La más sencillita, la codificación dummy. Hay otro tipo de formas de hacer esta conversión que las vamos a ir viendo. Vamos a ver esta otra. Entonces, quito esto y vamos a utilizar un mapa. Este mapa lo vamos a utilizar sobre la columna colesterol. ¿Ese mapa cuál es? Que lo que diga high le ponga 1 y lo que diga low le ponga 0. ¿De acuerdo? Entonces, pues también estamos haciendo lo mismo. Y cuando ya venimos aquí a la columna colesterol, sigue siendo una sola. No la partió en varias, ¿cierto? Pero nos la colocó 1 o 0, con una cosa específica. Si yo vengo acá a mirar el tipo de dato de la columna, sigue siendo binomial. Lo que pasa es que es numérico, pero sigue siendo binomial, ¿cierto? Entonces después podemos decirle que nos la convierta al tipo de dato que es numérico, ¿de acuerdo? ¿Claro hasta ahí? Listo. Entonces ahora vamos a hacer otra codificación, la codificación basada en enteros únicos. Esta codificación basada en enteros únicos, quito esto acá, ¿qué hace? Se le está aplicando en este caso a la columna de sexo, ¿sí? Entonces la va a correr y miremos sexo, quedó 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, pues claro, femenino 1, 0, ya.
Pero aquí se tiene un problema y es, ¿y el cero qué significará? ¿Femenino o masculino? No sabemos, ¿cierto? Nos tocaría venir como al dataseo original y mirar el primer registro. El primer registro es femenino. Después vienen dos masculinos y después un montón de femeninos. Entonces parece ser que femenino es el cero, creo. Femenino, cero. Y esto serían unos y después femeninos, ¿sí es? ¿De acuerdo? Cuando son como ese tipo de datos de, bueno, digamos que sea colesterol, uno dice, no, pues porque el colesterol pues es como una, o sea, no tiene como una, no, el problema es como para la parte del cerdo. Yo alguna vez veía eso cuando como es el sexo que se ponía el 0 o el 1 que se hacía referencia que era más bajo o más alto y que podría generar Bueno, algún tipo de ya estrés. O sea, entiendo. cuando es como esas variables de esa característica, ¿no? Porque Bueno, pues colesterol, pues sí, pero no, digamos, hay algoritmos que utilizan métricas de distancia para saber si dos registros se parecen o no, ¿cierto? Entonces, como por ejemplo el KNN, ¿se acuerdan que el KNN decíamos, ahí de alguna forma él tiene que establecer que Catalina y yo nos parecemos o no nos parecemos, o qué tanto nos parecemos? Entonces, allí, por ejemplo, columnas como el sexo no tienen tanto problema, porque para él simplemente Catalina va a ser 0 y yo voy a ser 1, entonces somos diferentes, diferencia 1, ¿cierto? Si yo soy igual a otro porque tenemos 1 y 1, pues somos iguales, pues no hay diferencia. Y si son dos mujeres, 0 con 0, pues no hay diferencia. Entonces digamos que se comporta bien. Pero cosa que no pasa con la conversión que hubiéramos hecho si el colesterol tuviera 3 valores. Si él tuviera 3 valores, él nos hubiera colocado aquí 0, 1 y 2, ¿cierto? Y uno dirá, 0, 1 y 2 y ahí están los 3 valores. Pero es que tal vez no es lo mismo decir que una persona que tiene colesterol bajo es similar a una persona que tiene colesterol normal a una persona que tiene colesterol bajo con alguien que tiene colesterol alto. Se supone que ahí hay más diferencia, ¿cierto? Entonces, cuando las variables son categóricas, pero con orden, hay un orden explícito, como si pasa, por ejemplo, en presión sanguínea, normalmente lo mejor es que usted haga el mapa y establezca el orden, ¿sí? Entonces, de hecho, para esta de presión sanguínea, yo pude haber dicho que la mejor alternativa era utilizar una sola columna con un mapa dándole orden y decir presión sanguínea baja, 0, presión sanguínea normal 0,5 y presión sanguínea alta 1, y entonces la resta ahí siempre me va a dar un valor entre 0 y 1 entre todos y va a contemplar que hay un orden, ¿cierto? Entonces eso por un lado. Básicamente el tema de qué tipo de conversión uso yo depende de cada variable, ¿sí? Si para la variable no hay ningún orden, por ejemplo, estado civil, o sea, por más de que uno haya tenido todo un trauma, sea divorciado, viudo, lo que sea, pues uno le puede poner a eso un orden, ¿cierto? Soltero, casado, divorciado, querer estar muerto, o sea, cosas así es muy complicado, ¿sí? O sea, uno no puede definir ese orden. Entonces, en ese caso, es mejor utilizar la básica, la de unificación, cada columna con 0 y 1, ¿de acuerdo? Esta es otra dumificación que se utiliza como usando valor base. Usando valor base, si ustedes se dan cuenta, aquí deberían haber 3 columnas y hay 2. Aquí debería estar presión sanguínea low y no está, ¿cierto? Entonces aquí utilicé la que se llama efecto de código, y en ella básicamente uno dice, para mí la base es, en este caso, la baja, ¿cierto? BP igual a low. Entonces él dice, bueno, usted quiere ahorrar esa columna, no se la pongo, no pone la columna, y él hace combinaciones de valores acá en donde dice, si es 1 y es 0, entonces pues ese señor es como se llama, alto. Si ambas dicen -1, pues dice -1, quiere decir que era el que quedaba, low, ¿sí? A mí no me gusta, personalmente no me gusta ese tipo de codificación.
No solo porque toca interpretarla, sino porque algunos algoritmos no la entienden bien, ¿sí? Entonces a mí esa realmente no me gusta. Importante en últimas es hacer uso de la más apropiada de acuerdo a cada atributo, ¿cierto? Cada columna. Bueno, y para terminar mi charla, les quería mostrar este otro, que es el de la matriz de correlación. Bueno, primero voy a quitar esto. Listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy cogiendo mi dataset y lo estoy pasando por un operador que se llama matriz de correlación. Entonces acá escriben correlación y ya. Correlación. Aquí aparece. Mírenlo, ahí está. ¿Sí? Entonces, la matriz de correlación es un operador que toma el dataset y saca una matriz que me dice qué tanta correlación hay entre todas las atributos, ¿cierto? Entonces vamos a verla, que eso viéndola se entiende mejor. Entonces él dice, entre la edad y la edad, ¿qué correlación hay? Pues 1, pues es la misma edad, ¿cierto? Es la misma variable, pues yo subo, él sube, yo bajo, yo bajo. Ahora, entre la edad y el sexo, entonces hay una correlación de 0.102, ¿sí? Pero él ya dijo que era esa correlación. Quiere decir que no hay casi correlación. La correlación normalmente es un valor entre -1 y 1. Bueno, para ustedes sería -1 aquí y 1 acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir que haya correlación cercana a 0? 0,1, -0,1, o sea que no hay correlación. Es decir, una variable en un momento pone un valor alto y la otra pone un valor bajo. Entonces dice, pues podría ser inversa, ¿no? Y ve otro registro con un valor alto y tiene un valor alto, entonces no hay correlación, o sea, no es que una suba y la otra suba, o que una suba y la otra baje, no existe. Ahora, si el valor está cercano a -1, entonces -0,78, -0,85, o si el valor está cercano a 1, 0,95, 0,75, esos valores quiere decir que existe correlación. Si el valor es positivo, quiere decir que la correlación es directa. Una variable sube, la otra variable sube. Si el valor es negativo, quiere decir que la relación es inversa. Una variable sube y la otra baja. ¿De acuerdo? Ahora bien, se dan cuenta que por aquí hay unas cosas raras, ¿no? O sea, como que no pudo sacar el valor de la correlación. ¿Por qué no pudo sacarlo? Pues básicamente porque tenemos un problema con la variable. La variable sigue siendo cardinal y él... Originalmente en las versiones previas, él decía, yo la cojo como venga. Entonces, como creaba una columna con codificación única, entonces cogía los valores y pim, les ponía los números y sacaba un valor de correlación. Cosa que es muy peligrosa porque en ese caso le podría colocar 0, 1 y 2, pero le podría colocar 0 a alta, 1 a baja y 2 a normal. Entonces el orden no existe, el orden que yo quisiera darle. Entonces eso hay que tener cuidado con eso. Entonces para que nos salga bien la matriz de correlación es mejor no arriesgarnos y hacer el proceso que se presenta acá. Entonces este es el verdadero proceso. De hecho este multiply no se necesita. Ya teniendo el proceso como es este. Primero acá, cojo la columna sexo y le digo que le haga un mapa. Y el mapa yo lo hago a mano. Yo ya sé que las femeninas van a ser 0 y que las masculinas van a ser 1. O como sea, al contrario, pero yo lo hago. Yo ya sé que quedó. No espero a que él lo asigne dependiendo de cómo vienen los datos. Le hago otro mapa a presión sanguínea. ¿Y cómo lo hago? Le digo alta 1, 0,5 normal y 0 baja. Yo clarito de qué modificación se hizo. Le hago otro mapa a colesterol y le digo que me haga el favor, el alto le ponga 1 y el bajo le ponga 0, ¿cierto? Que sería también una relación como de orden. Si existiera el colesterol alto, normal, bajo, pues también lo podría colocar ahí repartiendo 1, 0, 5 y 1 y 0, ¿de acuerdo? Y después le digo que haga el favor y que todos los números los cambie, ¿cierto?
Con esto logro que ya no aparezcan como binomiales o polinomiales, sino que quedan como dataset con valores numéricos o enteros o reales o lo que sea. Y después viene la matriz de correlación. Entonces vamos a ver el resultado de esto. Esta es la de los pesos, la correlación contra la variable objetivo, pero quería ver era esta. Esta es nuestra matriz, nuestros datos, y si ya vemos, mire que todos aparecen reales o enteros, ¿sí? Ya no tenemos el rollo de que aparezcan con polinomiales o binomiales ni nada de eso. Eso por el parse. Y aquí ya la matriz de correlación pues nos muestra las correlaciones que hay y ya estamos más seguros, ¿sí? De los valores que están ahí, está completa. Entonces, como saben, si usted encuentra por acá, por fuera de la diagonal, un valor 0,90, eso ya llama la atención, 0,90 o menos 0,90 quiere decir que hay mucha correlación y tal vez quiere decir que uno de los atributos debe ser eliminado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Señor. ¿Existen qué? Aquí para el ejemplo, básicamente para que me quedara, como cada operador aplica sobre en este caso lo estoy colocando sobre un solo elemento, sobre un solo atributo. Entonces, este es para este atributo. Si hay una conversión que sirva para varios atributos, pues uno simplemente coloca aquí un subconjunto, usted escoge cuáles atributos les aplica esa conversión y aquí define cómo hacer la conversión, ¿sí? Pero pues a mí mis conversiones todas eran diferentes. En este caso, para sexo era 0 y 1, nada más. Para este otro eran 0, 0, 5 y 1. Y para este era 0 y 1, pero los valores que se convertían eran diferentes. No era F y M, sino era high y normal. ¿De acuerdo? Sí, eso toca así. Lo que te digo, o sea, si hubieran existido 5 atributos, que la conversión fuera high, low, normal, todos, pues esos 5 sí se pueden hacer de una vez en un solo viajado, ¿sí? Pero el resto toca así, uno por uno. Bueno, entonces hasta aquí termino yo y les queda la siguiente tarea, que no es si deciden aceptarla, deben aceptarla. ¿La tarea cuál es? Allí en la página web está este archivito que dice práctica de la UPB con RapidMiner. Y se van a dar cuenta que no es que tengan que hacer nada de cero, es más bien como seguir y darse en cuenta y tener preguntas y demás. Los datasets están allí montados, ¿sí? Entonces este es el dataset de Weather. ¿Cuál es el dataset de Weather? Cogieron este número de registros de personas que querían ir a jugar tenis y me dijeron, ¿cómo está el sol? ¿Cómo está el sol? ¿Cómo está el ambiente? No está soleado. Entonces, bueno, ¿y qué temperatura hay? 85. Obviamente son grados Fahrenheit, porque aquí en 85 nos estaríamos muriendo. Humedad, el 86%. ¿Hay viento? No, no hay viento. ¿Pudo jugar? No, no pudo jugar tenis. Bailas. Entonces, registramos eso. Entonces, todos los registros son de cada una de las condiciones, de cuando él salió a jugar y si pudo jugar o no pudo jugar, ¿cierto? Entonces, por acá es si está lluvioso, si está nublado, y el resto pues son valores específicos de si sí o no y demás. Con eso hacer un proceso de clasificación, aquí está más o menos cuáles son los operadores, cuáles son los resultados y como para que vayan viendo eso. Después viene uno con un dataset que se llama CARS, ¿sí? Que también es de clasificación y de ahí para allá. Es seguir y que ustedes vean, vayan viendo y que ustedes digan sí, ahora sí, estamos listos para el quiz. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa es la idea, que ustedes ya les quede claro hasta este momento todo lo que es clasificación. El último punto, el punto 6 de clustering, no lo hagan, agrupamiento todavía no, ¿ok? Entonces, pueden empezar y el primer dolor de cabeza que van a tener si no lo han hecho es que algunos datasets están montados como ARFF, o sea, están disponibles como formato ARFF, lo que les implica que en RapidMiner tienen que ir a la opción de meter una nueva extensión y la extensión que deben meter se llama hueca. Cuando meten ese hueca ya les aparece el operador read ARFF para poder leer el archivo, ¿de acuerdo? Entonces háganle y ahí van a tener que hacer otras cosas. Entonces empecemos y me